Ya, disculpen que me equivoqué de tecla al presionar. Entonces, ¿qué pasó? Se me fue la pantalla de nuevo. Una pregunta. Ahorita, a ver, aquí está. Esto ya vimos. Cerrar esto. Ahorita ustedes pueden ver la pantalla de crisis de pago, ¿no? Sí, profe. Transición. Transición de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante. Ahí está mal tipeado. Transacción. Ya. Entonces, es correcto lo que mencionaba Naula. La transición no es nada más que un estado en el cual, dentro de un ejercicio económico, se determina un periodo en el cual se van a realizar todos los ajustes necesarios para pasar de un estado a otro. Si es en procesos más cortos, son estados en los cuales se pasa de un estado a un estado B. Entonces, el pase, que no se, en economía no se hace directamente, sino es que tiene que haber un ajuste, esto se conoce como estado de transición. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, partimos, como estamos hablando, de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante. ¿Por qué es que se va primero del tipo de cambio fijo y al tipo de cambio flotante? Eso es lo que vamos a aprender en este momento. El, ay, perdón, me salen estas cosas. Ya. Entonces, nosotros partimos de que es un tipo de cambio fijo porque normalmente lo que las economías buscan es tener una paridad cambiaria. Y entonces, inicialmente lo que toda economía va a buscar es mantener su paridad cambiaria. Un ejemplo de esto fue el caso de Argentina, donde ellos, en la década de los años 20, ya estamos en el año, la década de 21, eh, ya estamos entrando en los años 30 prácticamente del siglo XX. Entonces, en la década de los años 20, nosotros, ¿qué pasa? No, en años 90, no, en los años, siendo más concreto, alrededor del 2004, ¿ya? 2004-2005. ¿Qué pasaba? Que Argentina tenía un tipo de cambio fijo que ellos de alguna manera procuraban mantener su paridad cambiaria a toda costa. Eh, Llegó un momento en que ya no pudo sostener y comenzaron a crear métodos alternativos de financiamiento a fin de tratar de conservar, hasta que ya esto simplemente no se pudo sostener y pasaron a un tipo de cambio flotante. Entonces, normalmente lo que las economías buscan es mantener su paridad cambiaria por el tema de relaciones comerciales. Es muy raro que ocurra el efecto contrario, de que de un tipo de cambio flotante quieran pasar a un tipo de cambio fijo. Entonces, esto quería mencionarles antes de comenzar. Entonces, las crisis de balanza de pagos, eh, recordemos que cuando nosotros utilizamos esta expresión, hay crisis de balanza de pagos. ¿Qué significa esto? De que el déficit que se está generando en el saldo de la cuenta corriente, de alguna manera no se lo puede compensar. Es decir, no existen los fondos suficientes para poder registrar los saldos que se generan en la balanza de cuenta corriente. Entonces, esto hace que cuando se presentan estas crisis, los bancos centrales tiendan a utilizar sus reservas para conservar su paridad cambiaria y de alguna manera esto a la larga genera ciertos inconvenientes, que es lo que es el objeto de esta sesión de clases. Entonces, cuando tenemos estas crisis de balanzas de pago, vamos a tener que dentro de un tipo de cambio fijo, siempre interviene el Estado para mantener su tipo de cambio. Entonces, siempre el Estado, para mantener esto, lo que hace es
acude al uso de sus reservas. La reserva viene a ser como una especie de caja fiscal o de caja chica, de que hay una necesidad y coge el dinero de la caja chica, más o menos. Ese es el fin con el cual son creadas las reservas dentro de las naciones, como una especie de colchón que tienen las economías para poder enfrentar cualquier tipo de circunstancia que se pueda presentar en algún determinado momento, ¿no? Hay muchos criterios con respecto al uso de las reservas. Hay quienes argumentan de que es bueno de que una economía tenga altas reservas de liquidez porque puede solventar cualquier situación, inclusive da una buena señal, o sea, es como una especie de ahorro que tienen los gobiernos. Otros en cambio argumentan de que cómo es posible de que habiendo tantas necesidades que tiene que cubrir una nación, pueda tener dinero guardado y no cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces ya eso es un poco de criterio y hasta cierto punto cierta demagogia de acuerdo al estilo de que tenga cada gobierno, ¿no? Si es de derecha, de izquierda, de centro derecha o la postura que se maneje. Cuando presentamos continuos déficits, ya sabemos que un déficit, en este caso, cuando estamos hablando de déficit, estamos refiriéndonos a que el saldo de la cuenta corriente va a ser negativo. Tenemos que en un ciclo, en un periodo fue un déficit de 5, el siguiente periodo un déficit de 8, el siguiente periodo un déficit de 7, el siguiente periodo un déficit de 12. Y tenemos que periodo tras periodo se va generando déficit. Y si tenemos un tipo de cambio constante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente eh, defiende. ¿Cómo lo defiendes? Acude a tus reservas. Acude a tus reservas. Entonces, esto, hacerlo a través del tiempo, tiene repercusiones. Por eso es que ante continuos déficits, si no tenemos en algún periodo un superávit que permita revertir este problema, eh, vamos a enfrentarnos a que las reservas tarde o temprano se van a agotar, porque las reservas son finitas, ¿sí? ¿Qué significa el término finita? De que tiene un fin. Entonces el tipo de cambio no va a ser posible mantenerlo de manera permanente si los déficits son continuos. Eso es importante tenerlo muy en cuenta cuando tratamos sobre los problemas de las balanzas de pago. ¿Qué sucede también? De que la ciudadanía, o sea, los usuarios, las personas y las empresas, no consideramos al gobierno porque el gobierno es el que maneja, las empresas y las personas comienzan a darse cuenta de que por continuos déficits, el gobierno cada vez está anunciando de que tiene que tomar ciertas medidas, de que la reserva de libre disponibilidad se ha reducido. Entonces, los residentes comienzan a decir, va a haber algún problema en algún momento si se sigue manteniendo este esquema y no presentan mejoras. Entonces, pronostican o visualizan lo que es el colapso del déficit. ¿Qué significa el colapso del déficit? De que sencillamente se acabó el dinero para cubrir con el déficit no, se acabó el dinero para poder cubrir la avalancha de tipo de cambio que se va a generar. Entonces, y comienzan a hacer uso las personas en este caso, uso de sus recursos privados para que con estos recursos poder generar eh, por lo menos una especie de salvaguardia. ¿Qué significa esto? Les damos un ejemplo, lo que pasaba en el Ecuador en el año 99. Bueno, sería un poco antes, en el año 98, como ya se avisoraba de que habían problemas todos los meses de déficit continuos que no se podía cubrir, préstamos al FMI, más préstamos al FMI, cada vez el Fondo Monetario Internacional se ponía más exigente para colocar cierta cantidad de dinero. Entonces, poco a poco la ciudadanía ya no quería tener reservas en moneda nacional, sino buscaba de alguna manera hacer frente a este recurso, hasta esta situación, y lo que hacía era buscar recursos extranjeros que les permita conservar su nivel de cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que estas personas demanden más moneda extranjera en contra de la moneda nacional.
lo que presiona, de alguna manera, de manera directa, presiona al, al cambio del tipo de cambio, que suena redundante, ¿no? O sea, presiona a que al alza del tipo de cambio, o sea, una devaluación de la moneda, entonces, porque estamos en un tipo de cambio fijo. Parece que el término devaluación aplica cuando tenemos tipo de cambio fijo, depreciación cuando tenemos tipo de cambio variable o flotante. Entonces, el tercer aspecto que se considera es que los residentes visualizan el colapso del déficit y comienzan a guardar reservas, lo que acelera el desgaste de las reservas nacionales, ¿no? Durante todo este proceso, el tipo de cambio y la tasa de inflación es baja. ¿Cuándo va a ser baja? Mientras tengamos el tipo de cambio fijo. ¿Por qué va a ser baja el tipo de cambio cuando estamos en este proceso? Porque recuerden de que se ha sacrificado reservas para poder cubrir el déficit. Es más o menos como que si el Estado no hubiera tenido déficit, sino simplemente es que ha cogido su caja chica para pagar. Entonces, mientras hay ese recurso, no hay problema. Eso es más o menos como cuando ustedes tienen que pagar una deuda. Saben que de repente no tienen un trabajo, pero tienen sus ahorros. No estoy trabajando, entonces cojo de mis ahorros y sigo pagando la deuda. No pasa nada, no tengo problema con el banco. Pero llega un momento en que no genero más ingresos, se me acaba la deuda, se me acaba lo que tengo en reservas y el banco me va a decir, oye, no estás pagando. Y ahí comienzan los problemas con el banco, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta. Otro aspecto es, al agotarse las reservas, el sistema cambiario va a pasar de fijo a flotante, lo que va a generar altos niveles de inflación. Ya nosotros algo habíamos comentado de qué pasaba con el tipo de cambio fijo. Bueno, no habíamos comentado, ya lo hemos estudiado en el proceso de las curvas ISLM, cuando nosotros teníamos un sistema de cambio fijo y de repente había un aumento en el gasto, íbamos a tener que el resultado final es que aumentaba la producción y aumentaba el precio. Entonces aquí vamos a tener de que cuando hay un cambio, en este caso, mientras más fuerte sea la diferencia cambiaria entre el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio variable, al que se va a hacer el pase, eh, mayor fuerte va a ser la devaluación de la moneda y mayor fuerte va a ser el impacto en la economía y por ende los precios. ¿Sí? Esto son las consecuencias cuando se maneja un déficit presupuestario, perdón, un déficit en saldo de cuenta corriente muy continuo o demasiado elevado. Por eso es una de las razones por las que yo les mencionaba en clases anteriores, de que querer salir de una moneda que nos provee estabilidad a pasar una moneda que promete estabilidad, como yo, conociendo el historial eh, eh, que, muestra que muestran los gobiernos de turno con respecto al manejo de las divisas, yo sería un poco escéptico en querer optar a un cambio de moneda. Diría mejor preferible mantengámonos el esquema que de alguna manera por lo menos nos da una estabilidad visual, una estabilidad que se puede palpar. Durante la transición, ¿cuál va a ser la transición? La transición, en este caso, puede ser un mes, puede ser un periodo completo, puede ser inclusive una semana. Todo depende de la perspectiva y de la evolución, cómo se manejen los sistemas y los controles cambiarios. Un ejemplo de esta transición lo vivió, lo voy a mencionar con el caso de Venezuela. Venezuela, por mucho tiempo, mantuvo a diestra y siniestra su paridad cambiaria. Ellos no querían de que el tipo de cambio se alterase, a tal punto de que se comenzó a generar un mercado paralelo, que es lo que se llamaba el mercado negro en Venezuela. ¿Qué es lo que hacían las personas? Ellos veían, bueno, yo voy a comprar un calzado que me cuesta, si no me equivoco, la relación era de, 2 a 1, de 7 a 1, es decir,
un dólar por 7 bolívares. Esa era la relación que el gobierno mantenía y defendía a toda costa. Como, como no había suficientes recursos para mantener el tipo de cambio, la ciudadanía ya avisoraba que en algún momento se iba a dar un proceso de transición del tipo de cambio. Entonces lo que hacían era acumular recursos eh, en moneda extranjera, en este caso en dólares. ¿Qué es lo que hacía el gobierno? Decía, bueno, como ustedes quieren seguir cambiando moneda extranjera y no quieren utilizar moneda nacional, comenzaba a poner restricciones. Por ejemplo, asignaban cupos. Decían, para los gobiernos, la ciudadanía puede hacer un cambio máximo de $500 al año en compras para tal naturaleza. Comenzó a asignar cupos. Luego decían, las tarjetas de créditos no van a poder manejar más allá de ciertos montos en dólares. Si alguien viaja al extranjero, no va a poder utilizar la tarjeta por más allá de $500. O sea, podían manejar, hacer compras hasta por $500. Pasar los $500 era como que se le bloqueaba la tarjeta, no tenía acceso. Entonces, todas estas cuestiones eran un poco para controlar la salida, la fuerte presión de divisas extranjeras, que lo que iba a hacer dentro del Banco Central, generar un fuerte mecanismo de devaluación, que lo fueron sosteniendo por tanto tiempo, que cuando esto sencillamente ya no se pudo sostener, ocurrió lo que ustedes ya han avisorado. Sencillamente nadie quería tener un bolívar. Como nadie quería tener un bolívar, comenzaron cada vez a devaluarse más y más. Luego se pasó a un sistema de tipo de cambio flotante en el cual nadie quería tener esa moneda, solamente y como había escasez del papel moneda internacional que tanto era apetecido en aquella época, eso generó que los sistemas de tipo de cambio comiencen a acelerarse de una manera abismal, de que prácticamente se vio reflejado en que los salarios reales bajaron a ser prácticamente centavos. Es decir, todo lo que ustedes ganaban en un mes equivaldría a menos de $1, la relación por el manejo del tipo de cambio. Algo similar también lo vivió el Ecuador en el año 2000, en el año 1999, donde estos efectos llegaron a tal extremo de que el Estado dijo, bueno, yo sencillamente, o el gobierno de turno lo que dijo, lo que voy a hacer es congelar el sistema financiero. Cierran las operaciones los sistemas financieros. Ninguna banca puede hacer ningún tipo de transacción, lo que se conoció como el feriado bancario. Se congelaron todas las cuentas. ¿Con qué fin? Con el fin de estabilizar ese nerviosismo que se daban en los mercados internacionales de las relaciones cambiarias. Hubo un feriado bancario de 3 días. Este feriado hizo que las cuentas se normalizaban. Pero el gobierno sabía que en el momento que liberaba el feriado bancario, automáticamente toda la ciudadanía, todos los ecuatorianos se iban a volcar a sacar su dinero en sucres y convertirlos a dólares. Y otra vez iba a generar un proceso inflacionario. Entonces, como sabía que eso era inevitable, eso era una avalancha que ya estaba encima, lo que dijo, bueno, sencillamente, a partir de este momento, declaro un tipo de cambio oficial que llegó, fue 25.000 sucres a cambio de $1. Dijo, esta es la paridad que nosotros vamos a sustentar y a partir de esto ya la moneda oficial va a ser el dólar. Ya no se va a utilizar más el sucre. Entonces esto dio una calma relativa y se dio un año de transición en el cual el gobierno de Ecuador permitía el uso de las dos monedas a la par, tanto el sucre como el dólar, y el Banco Central lo que iba haciendo es capturando toda la masa monetaria que había emitido para un poco nivelar los efectos. Entonces, estos son los efectos que se presentaron durante estos procesos. Entonces, continuamos durante la transición o fase inflacionaria, ¿sí? Miren que cuando en este caso nos referimos a la transición, nos estamos manteniendo a la fase inflacionaria. Para el caso de Venezuela, esta fase inflacionaria, bueno, está ligado mucho también a aspectos políticos del lugar,
tiene ya un periodo muy, muy amplio y todavía no se logra superar. Entonces, esto se debe principalmente a la velocidad de la circulación del dinero. Si ustedes tienen conocimiento, la velocidad del dinero, existe una ecuación que se llama la velocidad del dinero. Esta ecuación lo que analiza es, por un lado, la cantidad de dinero y la velocidad a la que se distribuye de mano en mano. Y está muy ligado también a lo que es el multiplicador. Mientras más rápido se mueve el dinero de manos en manos, el multiplicador va a ser mucho más grande de los efectos. Si tenemos que el multiplicador tiene un efecto negativo y sumado a la velocidad del dinero, esto vamos a tener que se va a generar una inercia inflacionaria pero tremenda. O sea, todos estos efectos es lo que también entran en juego al momento que estamos en un proceso de transición entre un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flotante o flexible. Entonces, durante la transición o fase inflacionaria, la velocidad de la circulación del dinero aumenta debido a que las personas y empresas optarán por utilizar menos dinero nacional para evitar pérdida del valor real de los saldos monetarios por la inflación, lo que se considera como un ataque especulativo, ¿sí? Esto de un ataque especulativo no es nada más que cuando ya la gente observa o la ciudadanía observa de que hay problemas con la moneda nacional, dicen yo no quiero tener esta moneda, prefiero tener la moneda acá porque yo sé que con esto no es que gano, no es que gano, algunos dicen no, yo estoy ganando porque tenía 5.000 sucres, ahora tengo 10.000 sucres, he ganado 5.000, no, en realidad lo que estoy es manteniendo mi valor real de mi dinero. Eso es lo que está haciendo, se está protegiendo del valor real del dinero, porque no es que las cosas comienzan a bajar de precio, las cosas comienzan a devaluarse, es muy distinto a que bajen de precio, comienzan a perder valor de la moneda nacional. En cambio viene alguien con una moneda fuerte y nos absorbe completamente, ¿sí? Esto con respecto a esta partecita. ¿Alguna pregunta hasta allí antes de hacer el paso a la siguiente parte? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Qué hora es? Entonces, hagamos lo siguiente. A mí me registra de que ya nos quedan 4 minutos. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para tomar, para que no quede cortada la parte que viene. Nos desconectamos y nos volvemos a desconectar. Antes que todo, yo vi que algunas personas ingresaron. ¿Quiénes fueron para registrarle el atraso? Leighton. Profesor Muñoz. Leighton. Muñoz y Leighton. Lilibet. Sí. Ya, Lilibet y Muñoz. Dara. Sí. ¿Quién más? Sánchez Cuello escribió en el grupo. Escribió aquí en el chat. ¿Quién? Sánchez. Es Cuello. Sánchez Cuello. Y a nadie más, ¿no? Están todos. De ahí. Ya no tengo más mensajes. Ya pues entonces nos vamos nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar con la otra parte de la clase y voy a volver a tomar asistencia.